Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya hemos estado trabajando los datos, las tablas de frecuencias con los datos aislados, ¿vale? Que ha resultado ser muy sencillito y ahora vamos a trabajar las tablas con los datos agrupados en intervalos. Estas no es que sean difíciles, pero son un poquito más tediosas, más aburridas, más cansinas, ¿vale? Y no salen tan rápido como el otro ejercicio. Pero bueno, vamos al lío, ¿vale? ¿Por qué necesitamos calcular a veces o por qué necesitamos a veces agrupar los datos utilizando intervalos y no podemos hacerlos todos así? Pues básicamente es porque a veces tenemos mucha diferencia de valores diferentes, vuelvo a repetir la palabra diferente, es decir, hay mucha diversidad de valores diferentes y entonces me saldría como una tabla muy larga y a lo mejor la frecuencia pues no sería muy densa, o sea, no se repetiría mucho, a lo mejor me encuentro, pues el do aparece una vez, luego de aquí un montón de cosas con ceros, porque no aparece nada, y luego de repente el 8 aparece dos veces, es decir, como que tendríamos mucho de aquí y poco del lado derecho. Eso suele ocurrir pues cuando utilizamos variables que son continuas, es decir, que pueden tomar valores decimales, por ejemplo la altura, por ejemplo el peso, yo que sé, habrá gente que mida 1,68, 1,69, 1,70 y si estamos barajando muchos valores diferentes, pues entonces se me queda, ya os digo, muy larga de aquí y poco de frecuencia. O hay veces que a lo mejor la variable no tiene por qué ser especialmente continua, sino que es una variable discreta. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy curioso donde te dice el número de páginas de los libros de una biblioteca, ¿vale? Las páginas son números naturales, o sea, el 2, el 3, el 5, el 8, pero claro, a lo mejor tú te pones a mirar todos los libros de la biblioteca y hay libros que miden, o sea, que tienen de página 220, 327, 458, 136, o sea, tendríamos valores como muy diversos, empezando desde un valor más pequeño a uno cada vez más grande y es más diferente que los libros coincidan y que las frecuencias coincidan para que se rellene una tabla medianamente consistente. Entonces, en esos casos, se agrupan los datos utilizando los intervalos, ¿vale? Que es lo que vamos a trabajar aquí en cómo se hace. A ver, esto normalmente en los ejercicios me dicen el número de intervalos que tengo que utilizar, ¿vale? Me dan los datos, me dice, agrupa los datos utilizando 6 intervalos, 7 intervalos, 10 intervalos y en todos los ejercicios que nosotros vamos a hacer este año pues me lo van a dar. De todas maneras, para que lo sepáis, el número más o menos que se suele utilizar de intervalos típicos pues son 5, 6, 7, ni muy pocos ni muy muchos, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, casi siempre en este año todos los ejercicios que hagamos me van a decir el número de intervalos, ¿vale? Ahora, ¿cómo hago yo esos intervalos? ¿Por dónde empiezo esos intervalos? Eso sí tenemos que hacerlo nosotros mismos, ¿vale? Aunque también hay veces que me dicen, haz los intervalos empezando desde aquí y terminando aquí, con lo cual ya me lo están dando todo. Pero bueno, vamos a suponer que eso no me lo dan y que yo tengo que hacer los intervalos. Entonces, necesito una cosa básica que se llama el recorrido, ¿vale? El recorrido es la diferencia, vamos a poner, no te desenfoques, diferencia entre valor mayor y valor menor. Bueno, doy por hecho que diferencia sabéis que significa recta, ¿vale? Que me ha dado por decirlo en plan pijo. Es decir, vamos a hacer el recorrido, que es con la letra R, es una recta entre aquí número más grande, número mayor y número menor. ¿Para qué? Pues para saber más o menos por dónde andan los tiros, ¿no? Cuáles son los valores diferentes que vamos a tener que meter en esos intervalos. Entonces, por ejemplo, si miramos este ejercicio, aquí estamos viendo un ejemplo donde se están viendo las alturas, ¿vale? La estatura de 40 adolescentes. Tendríamos que mirar cuál es la altura más grande y cuál es la altura más baja. Entonces, si lo miramos y lo buscamos, que eso tenemos que hacerlo nosotros, sale que la persona más alta mide 178 y la persona más baja mide 149. Entonces, al calcular esa recta, estoy calculando ese recorrido y me sale en este caso 29, ¿vale? Eso significa que nosotros tenemos 29 valores diferentes, ¿vale? Desde el más pequeño hasta el más grande vamos a recorrer 29 valores. Y esos 29 valores los vamos a tener que meter en intervalos. Vamos a suponer que me dice que lo haga en 6 intervalos, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que buscar, lo primero de todo, tengo que buscar el número múltiplo de 6 que abarque esos 29. Y ese va a ser el primer número, es decir, primer número, vamos a poner para que lo tengáis apuntado, ¿vale? Primer múltiplo de 6, en este caso, del número de intervalo, que abarca el recorrido,
Claro, hay veces que a lo mejor me lo da exacto. Imagínate que este 29 en vez de ser 29, porque bueno, vamos a pensar, ¿cuál sería el primer múltiplo de 6? O sea, el numerito que está en la tabla del 6, ¿vale? ¿Qué abarca el recorrido? Pues el primer número que nos encontramos sería 30. Entonces, claro, si este número ya me sale múltiplo del número de intervalos, pues ya he triunfado, porque digamos que ni me falta ni me sobra nada, está todo perfecto. En este caso, como es 30, digamos que me sobra o me falta uno, depende de cómo se diga, ¿vale? Imaginaros que yo aquí tengo que meter mis 29 y yo tengo que distribuirlo en 6 intervalos. Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6, a las cuadradas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, claro, para que esos 29 estén metidos de manera proporcional, como me sobra uno, pues entonces voy a añadir aquí medio por aquí y voy a añadir medio por acá, ¿vale? Esa sería la idea. Entonces, ahora buscamos cuál era el valor más pequeño. Pues el valor más pequeño era 149. Pues entonces mi primer intervalo tendría que empezar entre 148,5. ¿Por qué? Porque como os digo que recorremos 29 y nosotros tenemos que hacerlo dividido entre 6, pues tiene que ser 30, me sobra 0,5, lo resto, y aquí me sobra otro 0,5, lo sumo. Y el último intervalo, como el número más grande era 178, pues el último vamos a hacerlo con 178,5, ¿vale? Y ahora, una vez que tenemos los extremos hechos, pues a ver, hemos dicho, si son 30, porque ya lo tenemos metido en 30. Si son 30, un recorrido de 30 entre 6 intervalos, ¿qué amplitud tiene que tener cada intervalo? Pues si dividimos 60 no. Si dividimos 30 dividido entre 6, me sale 5. Y ese 5 es la amplitud del intervalo. A ver, esto lo estoy explicando, pero yo creo que esto es más fácil de lo que parece, me estoy enrollando yo mucho más de la cuenta, ¿vale? Entonces, amplitud 5 del intervalo. ¿Eso qué significa? Pues que a partir de aquí yo voy sumando de 5 en 5. 148,5 más 5, pues son 153,5. Más 5, 158,5. Más 5, pues así sería todo, 163,5, 168,5 y 173,5. Y si veis, cuando le sumara 5 llegaría al final, con lo cual lo he hecho de maravilla. Y esa sería mi distribución de la tabla, ¿vale? Esto es la organización del ejercicio. Ahora ya vamos a ir haciendo la tabla. Entonces, una vez que tengo esa organización, ¿veis? Que es la que ha puesto aquí, pues empiezo a hacer la tabla. Ahora, os voy a explicar qué es esto de la marca de clase y os voy a decir cómo se calcula la frecuencia, porque aquí lo he hecho de una manera como rápido, ¿no? Como cuando salen las películas que lo hace pop y ya ha pasado una escena o ha pasado una noche, pero esto hay que contarlo, hay que meterlo, ¿vale? Entonces yo os voy a recomendar cómo lo haría yo aquí o una cosa que se la he saltado. Podemos hacerlo a sucio aparte o podemos dejarlo constancia aquí. A mí me gusta siempre dejarlo constancia aquí, ¿vale? Entonces yo haría intervalo, ¿vale? Intervalo. Luego, dejo este huequito para marca de clase, que este valor es muy importante y ahora cuando terminemos os voy a decir qué es, ¿vale? Luego, y aquí se supone que va la frecuencia, que es la F sub, pero antes de la frecuencia nosotros vamos a hacer una columnita que yo la llamo recuento, ¿vale? Y eso es como cuando hacemos la elección de delegado que vamos poniendo rayitas y vamos contando para ver cuánto hay, pues lo mismo, ¿vale? Pues eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Aquí no lo ha hecho porque supongo que ese recuento lo habrá hecho aparte en una hoja sucia o lo ha ido recontando y cuando lo tiene ha puesto la frecuencia. Escúchame, que eso es otra opción. El que no quiera tener esta columna aquí lo puede hacer aparte y luego ya meter la frecuencia, ¿vale? Pasa que a mí me gusta hacerlo así, yo siempre lo he hecho así. Entonces, vamos a poner aquí los intervalos, ¿vale? Me esperáis un segundito que lo copie. Luego 153,5 menos este iría... Por cierto, una cosita que también la tengo que decir, cuando termine de copiarlo, si os dais cuenta, en los intervalos, uno acaba y justamente empieza el otro en el mismo valor. Entonces, imaginaros que en este caso no se va a dar el caso ninguno, porque como son decimales y los valores son enteros, no se va a dar el caso. Pero podría darse el caso en otras situaciones en el que cojamos un valor que justamente sea un extremo del intervalo. Pues bien, cuando se hace el caso, el intervalo empieza siempre cerrado, ¿acordáis de los corchetes? Y termina abierto. Empieza cerrado y termina abierto. Cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado. Bueno, y este último por algún lado se tiene que meter. ¿Eso qué significa? Que si
se diera el caso que una persona mide 153,5 o se da un caso, en este ejemplo son estaturas, pero en otro ejemplo donde te da justamente un extremo, ¿dónde lo meto? ¿Arriba o abajo? Pues siempre va abajo, que es donde está el cerrado, ¿vale? Siempre va abajo, ojo, ¿vale? Ahí, siempre va abajo, ¿sí? Entonces, ahora, una vez que nosotros hemos hecho esto, frecuencia 2, 4, 11, 14, 5, 4, lo ha sacado simplemente contar, ¿vale? Aquí en los valores aislados, contarlo era mucho más sencillito, porque era simplemente buscar los 5, los 12, los 13, y aquí no es buscar solamente un número, es ver todos los valores que van entre 148,5, 153,5, entre este y este, entre este y este. Entonces, si lo hacéis aparte, y si lo hacéis como yo siempre lo he hecho, pues sería el recuento, ¿no? Esa es mi columnita. Y aquí voy a hacer como cuando los delegados que vamos poniendo en plan rayitas así. Lo que pasa es que yo en vez de ponerlos así hago 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay gente que también hace 1, 2, 3, 4 y 5. No sé, una de las dos. Yo prefiero o esto, pero no poner todo el rato rayitas porque si no llega un momento que no me caben, se me rejuntan, no lo veo, en fin. Venga, pues esto es ánimo, ánimo y paciencia. Entonces empezaríamos, que por cierto yo no lo voy a hacer todo, que si no el vídeo se me llega a 20 minutos. 168, pues yo voy al 168 y digo, a ver, ¿dónde está el 168? Pues mira, estaría aquí, entre el 163,5 y el 168,5. Pues aquí le pongo una rayita, pop. Y así con todo. El siguiente, 160. ¿Dónde está el 160? Pues aquí. Esto no es difícil, pero es un poquito, no me sale una palabra fina que no sea. Vale, y ahora, 167, pues iría aquí. Entonces, ¿veis? Yo hago mi técnica esa de 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? A mí me gusta más esa. El siguiente, 175. Esto es el típico cosa que tienes que hacerlo concentrado y que nadie te interrumpe, porque estás así, de repente tu madre o tu padre te llama, no sé qué, te despistas y te dices, ¿y ahora por qué número ibas? ¿Tienes que empezar otra vez? Pues, y te da un ataque, vamos. Siguiente, 175. Pues volvemos a tener otro 175, así, ¿vale? Si vamos haciendo todo el rato eso, aquí tenemos 167, 168. Mira, como eso es 167, iría aquí, 168 también aquí, ¿ves? Ya tengo dos de golpe. Esto cuesta más pensarlo que hacerlo, luego uno ya se pone y va rápido. 158, 158 iría aquí, ¿vale? Porque llega al 158,5. 149 iría aquí. 160 iría aquí. ¿Veis cómo va funcionando? Total, que una vez que hemos terminado los 40... Bien, pues una vez que he terminado y he hecho todo el recuento, pues voy contando los cuadritos, las rayitas y ya puedo hacer la frecuencia. Y es lo que le ha salido aquí a esa gente, ¿vale? 2, 4, 11, 14, 2, 4, 11, espérate, me he saltado yo uno. Ah, sí, me he saltado esto de aquí que todavía no teníamos ninguno, 5 y 4, ¿vale? Esto, ya lo digo, sale de hacer el recuento, que yo estoy acostumbrada a hacerlo aquí que se vea, ¿vale? Muy bien, pues ya tendríamos la frecuencia. De nuevo, insisto que para ver si lo tenemos bien, tú imagínate, eso es lo que viene ahora. Cuando ya has hecho todo el recuento de los cuadritos y lo has pasado aquí, tienes que comprobar que hemos sumado bien, ¿vale? Con lo cual esto te tendría que salir, en este caso, 40, ¿os acordáis? 40 era el tamaño de la población, ¿vale? En efecto, suma 40. Y ahora, otra cosita que quería también explicaros, la marca de clase, ¿vale? La marca de clase ahora, es muy importante porque cuando luego nosotros en las siguientes clases, ¿no? Las siguientes sesiones de estadística, donde empecemos a calcular la media, la desviación típico y eso, entonces nosotros necesitamos como un valor que haga, digamos, el que participe en la operación. Entonces, claro, al tener un intervalo, tú necesitas como un representante de cada uno del intervalo que haga el papel esto sería como el que vaya a hacer el papel de la X sub i, ¿vale? De la X sub i en los valores aislados, estos que teníamos aquí. Entonces, esa marca de clase es el punto. Veis que está desenfocado. Punto medio del intervalo, ¿vale? Del intervalo. Entonces, para calcular el punto medio del intervalo, hay varias maneras de hacerlo, ¿vale? Pero una manera de hacerla es que si tú tienes un intervalo AB, pues calcular el punto medio es sumamos los extremos y dividimos entre 2, ¿vale? Así sale perfecto. Es decir, por ejemplo, si tú tienes estos dos, 173,5 y 178,5, 173,5 más 178,5, lo sumo, lo divido entre 2 y me sale 176, que es justamente lo que tengo aquí, ¿vale? Entonces, esa sería la marca de clase. Existe otra manera de hacerla. ¿Cuál es la otra manera de hacerla? Vamos a ver. En este caso, como yo sé que la amplitud era 5, ¿os acordáis?
En este caso la amplitud era 5, pues entonces si la amplitud es 5, el punto medio va a estar cuando al valor más pequeño le sume la mitad de la amplitud, es decir, le voy a tener que sumar al valor más pequeño 2,5. Entonces, por ejemplo, si tú 173,5 le sumamos 2,5, en efecto te sale 176. De todas maneras, también existe otro truco mucho más fácil y mucho más rápido. Si tú eso primero lo haces con el primero, es decir, 148,5, le voy a sumar 2,5. Si eso lo hace, me sale 151, ¿vale? Pues entonces, a partir de ahí, como van todos, como la amplitud es de 5 en 5, el siguiente va a ser 151 más 5, 156, el siguiente va a ser 161, el siguiente va a ser 166, 171, es decir, a ver, esta es la fórmula que nunca me falla, pero el que controla esto de las cuentas y la lógica, los puntos medios se calculan de montones de maneras y de trucos, ¿vale? Y espero que eso para vosotros no suponga ningún problema. Entonces, esto hay que calcularlo, ¿vale? Hay que dejarse la columna para marca de clase, para futuras necesidades a la hora de calcular los parámetros como la media, la desviación típica y esas cosas, ¿vale? Esta columna que no está aquí es la que yo sugiero que podéis hacer para calcular el recuento y aquí tendríamos la frecuencia, ¿vale? Luego, ¿qué nos falta? Pues nos falta por ver el gráfico. El gráfico, igual que en el otro se llamaba diagrama de barras, ¿vale? Que ya iba a ponerlo yo, en este tiene otro nombre que se llama histograma, ¿vale? Histograma, ahí. Y aquí las barras van juntas, ¿Por qué? Porque aquí justamente los valores obviamente no están aislados. Si estuvieran aislados estaríamos haciendo el otro tipo. Entonces justamente donde termina uno empieza el otro. Entonces vamos a subir barritas juntas de la anchura del intervalo y justamente ya digo donde termina uno empieza el otro. Entonces la idea es, ¿vale? Hacemos esto, ahí lo tenéis en el libro, pero bueno, lo voy a hacer yo con vosotros. Entonces, aquí de nuevo van los valores, ¿vale? Pasa que aquí en este caso, en vez de X o Y, irían los intervalos, si queréis no ponemos nada, y aquí iría la frecuencia, ¿vale? Entonces, a mí no me gusta nunca empezar aquí pegado, porque no me gusta que empiece, entonces yo empiezo aquí y pondría por valor 148,5. Después ponemos el siguiente valor, 153,5. Esta distancia tiene que ser la misma por estético, ¿vale? Y por lógica. Pues así todos los valores, 158,5, 163,5, 168,5, que claro, todo esto de los valores con intervalos, porque es un poquito más tedioso, por decirlo de esa manera, pues porque el recuento tarda más, cuesta más y porque suelen aparecer números decimales, entonces ya todo hace que se ralentice, ¿vale? Pero no es que sea mucho más difícil, sino sí más cansino. Entonces una vez que tenéis eso, pues ahora vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿vale? Pues entonces el primer intervalo subiríamos hasta el 2, pues entonces lo subimos entero, en un bloque. Estos son casas adosadas, están pegados. El siguiente, ¿veis? Que va del 153,5 al 158,5, subiría al 4, pues lo subiríamos al 4, ¿veis? Y van pegado, procurando que todos los bloques tienen la misma anchura, por estética y esas cosas, ¿vale? El siguiente subiría al 11, que es el más alto, ¿vale? Ahí. Después vamos al... perdón, se me ha perdido 11, 12, 13, 14, el más alto es el del 14, ¿vale? Ahí y así, ¿vale? Y ya lo terminaríais, el otro va al 5, un poquito más que este, y el último sería al 4, ¿vale? Que terminaría como este. Y me queda, pues justamente como viene aquí en el libro, ¿vale? Entonces, importante, en las tablas que van con los datos agrupados en intervalos, el gráfico se representa utilizando lo que se llama un histograma, ¿vale? Y las barras van juntas. Ojo, por favor, eso es muy importante, pero es por lógica. Una barra empieza donde justamente ha acabado el otro extremo del intervalo, ¿vale? Si se diera el caso que hay algún valor a la hora del recuento que coincide con el extremo, en este caso no se ha dado, pero podría darse caso, siempre se mira en el de abajo, que es donde estaría el corchete, que es donde estaría incluido, ¿vale? La marca de clase se calcula como el punto medio de cada uno de los intervalos, que lo podéis hacer de muchas maneras, ya lo he dicho. La fórmula tradicional es sumando y dividiendo entre 2, como cuando se hace la media de una nota, o si no, pues por lógica, utilizando lo de la amplitud, ¿vale? Sumándole la mitad de la amplitud, porque recorro la mitad y a partir de ahí generáis todo. Y listo. Y luego lo de que hemos dicho antes, de que se tiene que buscar esto para que te cuadre, ¿vale? Entonces si te sobran ambos lados, pues repartimos. Mirad, aquí vamos a hacerlo
así rápidamente, por ejemplo, para que veáis otro ejemplo, ¿vale? Dice, este mismo ejercicio, además como ya tenemos casi todos los datos, va a ser todo mucho más rápido. Solamente lo que empezaría los intervalos, que quizás es lo que más cuesta el arrancar. Dice, reparte estos 40 datos utilizando 10 intervalos, ¿vale? Entonces, ya sabíamos que el recorrido era 29. Y ahora nosotros lo que queremos son 10 intervalos, ¿vale? Pues entonces tenemos que buscar, o sea, 10 intervalos. Antes hemos hecho 6, ¿vale? Antes hemos hecho 6 y salió con amplitud 5 y ahora vamos a utilizar 10 intervalos, o sea, queremos 10, pin, 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 pin. Entonces, ¿qué habría que hacer? Hay que buscar el primer múltiplo de 10 que recubre estos 29. En este caso vuelve a ser 30, ¿vale? Vuelve a ser 30. Lo que pasa es que en estos casos, como este 30 antes entre 6 salía amplitud 5 y este 30 entre 10 va a salir amplitud 3, ¿vale? Imaginaros que tenemos este 29 y este caso lo vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, porque son 10 intervalos. ¿Qué pasa? Que para que me cuadre, como sería 30, me vuelve a faltar 0,5, pues este sería menos 0,5 más 0,5. ¿Cuál era nuestro valor más pequeño? Era el 148, pues el primer extremo sería 148,5. ¿Cuál es el valor más grande? Pues era 178, pues 178,5. ¿Y qué pasa? Que ahora, como son 10 intervalos, 30, pues cada intervalo va a tener amplitud 3. ¿Veis? 30 entre 10, 3. Entonces, el siguiente extremo será 148,5 más 3, pues 151,5, 154,5, 157,5 y así. Y a la hora de ir metiendo los datos, pues esto me va a variar. Y a la hora de la tabla, pues en vez de tener 6, pues voy a tener 10 intervalos.